Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos venido hablando acerca de las 5 solas y la reforma que produjo Martín Lutero. Como ustedes saben, esto se dio el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero decidió protestar, hablar acerca de lo que él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con la iglesia, y por eso clava sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Y qué es lo que él habla y dice? Y la esencia es que dice: yo no estoy de acuerdo en la forma que se está dando o predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio en ese momento se estaba dando y decían que la salvación era a través de actos, de buenas obras y sobre todo de indulgencias que se estaba comprando. ¿Y qué es lo que él hace? Dice: miren, yo no estoy de acuerdo. Al final de todo el camino, la verdad es que tenemos que regresar a la palabra de Dios, saber que solo a través de la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. No es por lo que yo haga, por lo que yo diga o por lo que yo piense que voy a obtener la salvación, ni mucho menos porque yo compre o dé dinero para algo, sino que es por el puro afecto y el amor de Dios. Y en este proceso encontramos el fundamento en la Biblia, y la gloria se la lleva el Señor. Y de estos principios que Él protesta, que Él habla, que Él dice que no está de acuerdo, nace la Reforma Protestante, y nace como parte de la Reforma Protestante, dentro de sus 95 tesis, las famosas 5 solas. Y las famosas 5 solas son una que es: solo hay una palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y ahí se encuentra la verdad del evangelio. Su fundamento es Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, 2 Timoteo 3, del 16 en adelante, y 2 Pedro 1:3. Luego habla acerca de que solo hay una sola fe, ¿sí? Y esa salvación se puede obtener a través de Cristo Jesús, creyendo que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que en Él encontramos esa salvación. Luego dice: solo hay una sola gracia, que la salvación se obtiene por gracia, no se compra, no se obtiene. Y el fundamento de esto está en Efesios 2:8. Luego habla de solo Cristo, que es donde hoy vamos a hablar en esta mañana, y dice que la salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús y no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Cristo Jesús, y el fundamento es Hechos 4:12. Y luego nos dice que toda la gloria, toda la honra en este proceso y en toda la vida la tiene únicamente Dios. Y esto se encuentra en Efesios 1 del 4 al 6 y 1 Pedro 2:9. Y resumiendo esto es lo que da origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Reformada. Y esto para nosotros en Casa de Libertad es el corazón de nuestra teología, es el corazón de lo que nunca vamos a cambiar, porque sabemos que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Y siempre vamos a buscar glorificar a Dios, y siempre vamos a buscar que la fe esté puesta en Cristo Jesús. Y sabemos que la gloria siempre es para Él, y la palabra de Dios es incorruptible y transforma vidas. Así que, sabiendo en qué creemos, sabiendo que estamos celebrando estos 500 años de esta reforma, sabiendo que esto da la base fundamental para lo que creemos, para lo que somos, y siguiendo el estudio que hemos venido en las últimas semanas, pues Dios me permitió compartir solo Cristo. Así que vamos a hablar un poquito de Cristo Jesús. Creo que es uno de los temas que más me apasiona, y por eso pedí una silla. Ustedes saben que soy eléctrico, que brinco, que grito, que salto, que todo cuando predico. Hoy me voy a tratar de contener, no sé si lo voy a poder hacer, pero ahí voy a probar, ¿verdad? ¿Por qué me quiero sentar y por qué quiero tener esto? Porque estoy en familia, quiero estar en confianza hoy. Y para hablar de mi Padre, sí, quiero estar en confianza, quiero estar relajado, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal nos va, y si me paro, ya saben, ¿verdad? Hablemos primero, para hablar de solo Cristo, veamos quién es Cristo, dónde empieza Cristo en la historia de la humanidad. Y para esto quiero que nos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En qué momento nace o aparece
Jesús no aparece en el momento cuando nace de una virgen llamada María, y no aparece y no fue creado en el momento en que viene a la tierra. Si se dan cuenta, Juan nos dice claramente en qué momento. Dice que desde el principio era este verbo, y este verbo era con Dios y es Dios. O sea, nos habla, Jesús es parte de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y todo lo que fue hecho por Él. Y había un plan que me llama la atención, que dice: en Él estaba la vida y la luz de los hombres. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo había un plan de salvación, de redención y de amor para tu vida, y vas a ver por qué. Mira cómo este pasaje se complementa con Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dice Génesis: entonces dijo Dios, hagamos, habla en plural, al hombre a nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, plural, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo empieza entonces la narración de la creación? Hablando en plural, hablando que había más personas, no solo estaba Dios. ¿Quién estaba ahí según el pasaje que leímos al principio? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es ese verbo? Es Jesús. Sí, es Jesús. ¿Con quién se refería ese plural? A Jesús. Quiere decir que Jesús no vino y no nació y no fue creado en el momento de que vino a la tierra. Él es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo esa luz y esa salvación. Entonces tenemos que entender como principio: Cristo Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él participó en esta creación como parte de esa Santísima Trinidad. Pero luego, en el libro de Hechos, en su capítulo 4 y versículos del 11 al 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mira qué interesante cómo se complementa la palabra del Señor en este pasaje, porque aquí ya nos habla de un tema de salvación, ya nos habla de un tema de redención, ya nos habla que Él es la única manera para que podamos encontrar la salvación. Pero cuando regresamos al primer pasaje que leímos en Juan 1, del 1 al 4, dice que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. ¿A qué vida se refiere? A esa vida eterna, a esa vida con Cristo Jesús que tú y yo compartimos hoy, que tú y yo tenemos el gozo de saber y de conocer que hoy somos salvos. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Muchas veces damos por sentado el tema de la salvación. Damos sí, soy salvo ya. Y les voy a preguntar algo que les pregunté en el retiro, a los que estuvimos en el retiro de Recovery la semana pasada, y se los pregunté a mi grupo el martes. Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos saben cuál es la fecha de su cumpleaños? Quiero ver manos. No tengan pena, no hay que traer regalos ni nada. ¿No? Y los que no saben, pobres, muchachos, yo sí me gusta celebrar mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Por qué saben la fecha de su cumpleaños? Porque es un momento importante. ¿Saben cuándo nacieron? Esto les dio la oportunidad de ser mayores de edad. A los hombres nos dio la oportunidad a los 16 de tener licencia y cuánta cosa, ¿sí o no? Y nos sentimos supuestamente hombres a los 18 y somos más impubertos que cualquier cosa, pero bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sabemos cuál es la fecha de nuestro cumpleaños, lo celebramos, y así pueden pasar años, meses, décadas, no se nos olvida. Se nos puede olvidar del aniversario de bodas, que ojo, a los que están casados no se les va a olvidar que los van a matar, pero tu cumpleaños no se te olvida. Es una fecha clave. Y ahora te hago la segunda pregunta, que en el retiro recibí la misma respuesta, que en el grupo recibí la misma respuesta, y espero que aquí no la quiero recibir, pero igual la voy a preguntar. ¿Cuándo es la fecha en que fueron salvos? Quiero ver manos levantadas. ¿Quién me puede decir? Yo el tal y tal día. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Se dan cuenta que ni siquiera un 5% de la iglesia sabe cuándo conocieron a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Por qué no es una fecha importante para nosotros? ¿Por qué no es algo que guardamos en nuestro corazón? Les pongo otro ejemplo. Cuando alguien
te hace un favor, ¿sí? Sea cual sea, uno normalmente se queda agradecido con la persona que le hizo el favor. Vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Tú estás del otro lado de la ciudad y no tenés cómo irte, llamaste a un tu amigo y dijo, yo voy por vos. Y le tocó manejar 1 hora en el tráfico, llegó por vos, estás súper agradecido. Le pediste a alguien, mira, fíjate que necesito 1000 quetzales para salir este mes. Y te los dio y estás súper agradecido. O llegó a verte en un momento difícil en tu vida o te ayudó en un proceso y te quedas sumamente agradecido. Y le contás a Juan, a Pedro, a María, mira, es que aquel corrió la mía extra por mí, hizo esto y no sabes qué tan agradecido. Pensé que no tenía amigos y esta persona, mira, hizo esto por mí. Y fue algo que impactó tu vida temporalmente. Fue algo que él hizo temporalmente, impactó y estás tan agradecido que se lo contás a todo el mundo, y no solo se lo contás a todo el mundo, sino que querés devolverle ese favor en algún momento de tu vida y querés buscar la oportunidad para decirle, vos lo hiciste por mí, hoy lo quiero hacer por vos. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que alguien les ha hecho un favor y ha impactado su vida y quieren estar agradecidos y quieren de todo, sí o no? Sí. Imagínense si alguien ha impactado su vida de forma temporal, con algo tan trascendental o no trascendental, significante o no significante, como cualquiera de los ejemplos que le pude poner, y para ustedes es tal aquello que ya lo ha guardado en su corazón. ¿Qué pasa con el favor y la gracia de Cristo Jesús perdonando sus vidas y sus pecados? ¿No es algo que deberíamos de estar sumamente agradecidos y gozosos y querérselo decir a todo el mundo? No deberíamos de estar tan impactados que deberíamos de recordar el momento, la fecha y la hora donde ese amor transformó y cambió nuestra vida y nos dio el regalo más grande que alguien nos puede dar. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que nosotros normalmente vemos la salvación como un regalo de forma indiferente, que lo merecemos. Y lo que pasa es que lo llevamos a otro plano porque medimos nuestra relación con Cristo Jesús y qué tan bendecida es nuestra relación con Cristo Jesús en base a cuánto Dios satisfaga nuestras necesidades personales. En cuanto a Dios conteste las oraciones para que nosotros nos sintamos bien, cómodos y estemos mejor, ahí decimos que Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Sí? Si Dios me proveyó algo en un momento de necesidad, entonces Dios es excelente, es magnífico, es grande. Si Dios me sanó, Dios es un Dios increíble. Si Dios hizo que el corazón de alguien fuera sanado, entonces Dios es grande. Si Dios abrió una puerta de un nuevo trabajo, Dios es bueno. Si Dios, te das cuenta que calificas a Dios en base a lo que tú quieres estar bien, a lo que tú quieres estar cómodo, a lo que tú puedes llamar satisfacción. Nunca calificas a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que eso debería de ser suficiente para tu vida. Y Pablo llegó a entender esta verdad a tal punto que escribió y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú logras entender realmente en tu vida para qué estás viviendo, y que no estás viviendo para satisfacer tus deseos, que no estás viviendo para pasar una vida cómoda y buena, y que no estás viviendo para agradarte a ti mismo, y que tu relación con Dios no se debe medir por las respuestas de tus peticiones, en ese momento vas a entender lo que Martín Lutero entendió. Porque ¿saben qué? Hablamos de la reforma y hablamos de que se vendían indulgencias y hablamos de cómo se desviaron del evangelio, pero ¿saben qué pasa? Hoy por hoy necesitamos que esa reforma sea clavada en nuestra vida, porque no le hemos dado la importancia a la salvación, porque no hemos agradecido, porque estamos metidos en nuestros deleites y en nuestros placeres, y eso es lo que más nos importa en la vida antes de conocer el amor de Cristo Jesús. Y por eso es que verdaderamente no podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo Jesús, porque para nosotros el vivir es estar cómodos, estar bien con todo respondido en nuestra vida. Y ¿saben qué? Hace 500 años alguien se dio cuenta de ese error que se estaba dando. Y hoy Dios te vuelve a decir que es el momento de regresar a que esas tesis se claven en tu vida y a decir, solo Cristo debe ser lo que más impacte mi vida.
Eso es lo que realmente deberíamos de comenzar a hablar de la reforma. Martín Lutero dijo, miren, están vendiendo indulgencias, están predicando un evangelio que no está en la Biblia. Pero ¿saben qué? Hoy estamos viendo un evangelio que no está en la Biblia porque seguimos puestos nuestros ojos en el lugar incorrecto. Porque seguimos pensando que Dios es bueno o Dios es malo o Dios no me oye o sí me oye, dependiendo de cuántas cosas me conteste. Cuando debería ser suficiente su amor, su gracia y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para estar tan impactados, tan agradecidos, tan transformada nuestra vida, que lo demás debería venir en segundo plano. Pero ese impacto no se produce en nosotros. Porque muchas veces seguimos sin conocer a Cristo Jesús. Alguien me decía, y tuve un almuerzo esta semana, y decía que él hablaba con su pastor, que por qué la gente busca tanto el tema de la profecía. No estoy diciendo que sea mala, aquí se da y bendigo a los que Dios los usa en este ministerio. Pero ¿por qué la gente anhela tanto la profecía? Y la respuesta que este pastor le dio a mi amigo con el cual almorcé fue impactante. Y le dijo, porque la iglesia dejó de leer la Biblia. Y porque la iglesia cree que en vez de ir a un centro espiritual o espiritista, tiene que ir a la iglesia para ver qué le digan. Porque dejó de buscar a Dios. Y me impactó tanto. Porque ¿saben qué? Al final tiene verdad. Hemos dejado de leer la Biblia. Hemos dejado de buscar realmente a Dios y decimos que Dios no me habla, que Dios no nos habla. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque no buscamos esa verdad. Y por eso que cualquier viento de doctrina viene y cambia nuestra vida. Porque no estamos fundamentados realmente en la roca que es Cristo Jesús. Y si te das cuenta, está pasando exactamente lo mismo que en la época de Martín Lutero. La diferencia es que tal vez hoy no te ofrecen venderte una indulgencia para ser salvo, pero sí te ofrecen un evangelio donde vas a ser prosperado, donde no va a haber ningún problema, donde todo va a ser color de rosa, donde te vas a sentar, como siempre digo, en el columpio de la quinceañera, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Y te vas a sentir glorioso. O sea, eso es lo que te venden. Pero al final, ¿dónde está Cristo Jesús en esta verdad? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está? ¿No crees que sea el momento que así como Lutero clavó en esa catedral sus tesis, no será el momento de que ahora le pidas a Dios que clave esas tesis en tu corazón? Que la reforma realmente se produzca en tu corazón y en tu mente, que encuentres la verdadera esencia del evangelio y de la palabra y le comiences a glorificar a Dios en tu vida. Hablamos de un movimiento que sucedió hace 500 años, pero se nos olvida lo que está pasando hoy. ¿Saben qué? El movimiento, las 5 solas, las 95 tesis no son nada si Cristo no vive en tu corazón. ¿Sabes qué? Yo te puedo seguir hablando de todo lo que pasó y cómo nace la iglesia protestante y cómo nace el calvinismo. Y te puedo dar una cátedra, como te puedo dar una cátedra de derecho o de química que se va a quedar en una cátedra. Pero todos son palabras si Cristo no vive en tu vida y en tu corazón. Si realmente no regresamos a la esencia de quién es Él y llegamos a entender el tema de la salvación y vivimos agradecidos por Él y sabemos que su amor nos impacta a tal punto que mi vida ha sido transformada. Si yo no regreso a eso, de nada me sirve una reforma. Probablemente la reforma la necesito más yo hoy en día. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo, a su debido tiempo. ¿Quién es Jesús? ¿Has entendido que Él es ese mediador? ¿Has entendido que cuando tú naciste había un decreto que te condenaba? Y que Dios en su infinito amor lo quitó a través de la muerte de Jesús. ¿Entendés que has sido pecador y que si hubieras muerto sin Jesús hubieras ido al infierno? ¿Lo has entendido? ¿Lo has realizado? ¿Entendés que ahora eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O nos sentimos merecedores de esa gracia, de ese favor, de ese poder y por eso nos da lo mismo?
¿Y será que por eso es que nos importa más nuestra mirada en cualquier otro lugar menos en Cristo Jesús? ¿Será que por eso seguimos juzgando a Jesús de la manera incorrecta? Solo en Cristo hay salvación, dijo Lutero. Y lo encontró en la palabra. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. No es por tu forma de ser, no es porque te creaste en un hogar cristiano, no es porque no chupas, no bailas pegado, no tomas, no sé qué. No es por eso. No es porque seas un hombre íntegro en tus finanzas. No es porque nunca has engañado a tu mujer o viceversa. No es porque seas un padre amoroso. No es porque los viernes en vez de ir a parrandearte hacia tu casa. No es eso lo que da la salvación. Eso se llama moralismo. No te sintas ganador o merecedor del reino de los cielos por tu conducta en la tierra. No te sintas que porque un día serviste, entonces Dios tiene que estar a tus pies respondiéndote. No te sintas que porque estás haciendo algo, entonces Dios tiene la obligación. Porque no se trata, ¿sabes qué? Estás comprando, pensás que estás comprando su amor y su gracia. Y su amor y su gracia, como dice la palabra, fue dada desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo fuésemos formados. ¿Cómo empezamos con los primeros versículos de esta predicación? ¿Qué decía? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y era la luz y era la vida. ¿En qué momento se fue creado ese plan de salvación? Antes de que vos y yo ni siquiera pensáramos. Ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, ni la familia real que tenés detrás. Nadie. Así es el amor de Dios. ¿Cómo? Te pregunto, ¿puedes tú amar a alguien que no conoces? ¿Que no has tenido un contacto? ¿Que no has tenido una comunicación? No. Pero Dios sí lo hizo y sí creó ese plan de amor y de redención por ti y por mí antes de que fuésemos formados. Por eso es que su palabra dice que te entretejió, te formó en el vientre de su madre. Por eso te digo, ¿qué impacto tiene el amor de Jesús en tu vida? Y te pregunto, ¿sabes que Jesús es el segundo de la Trinidad como lo leímos? ¿Sabes que Él es esa roca que fue desechada por los edificadores? ¿Sabes y conoces que Él es ese verbo? ¿Sabes y conoces que no hay otra forma de llegar? ¿Lo sabes? Eso es teoría. La pregunta es, ¿qué tanto eso está guardado en tu corazón y está puesto en práctica? ¿Qué tanto de eso es una verdad en tu vida? Les voy a poner este ejemplo. Para sacar la licencia en Guatemala de conducir, necesitas hacerte 2 exámenes. Uno que le llaman el examen teórico y el otro es el práctico. Y el teórico lo que va es a la ley de tránsito, donde te enseña que es un alto, donde a qué velocidad tenés que ir, si tenés que usar o no cinturón de seguridad, y te pone un montón de cosas y es muy difícil que ese examen lo perdas, ¿sí? Y no porque sepas la ley, sino porque has sido sentado en un carro casi toda tu vida y has visto las señales de tránsito, has visto lo que ha pasado, entonces uno ya está muy familiarizado, ¿sí o no? Y cuando pasas ese examen te dan un carro para que lo manejes y probas que te puedes parquear paralelo y esto y lo otro, y te dan tu licencia. Y ya, estás feliz porque tenés licencia y ya puedes manejar. Te pregunto, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Y qué dice la ley de tránsito cuando el semáforo está en amarillo? ¿Qué significa? La ley de tránsito. Precaución, frená. ¿Qué es lo que los guatemaltecos hacemos cuando ven amarillo? Acelerar, que todavía pasás, ¿sí o no? ¿Verdad? Y me voy a poner esto un poquito más allá. Resulta ser que ese guatemalteco que acelera cuando está en amarillo porque todavía le da el carro para pasar y le da el tiempo, se va de viaje con su familia y se va a los estados porque quieren ir a ver al ratoncito Miguelito. Y van en Orlando felices, manejando con la familia, con el Waze, con el mapa, con el que sabe, con el que se orienta, con lo que sea. Y ve un semáforo en amarillo. ¿Qué hace el mismo chapín que me estaba manejando en Guatemala, que días antes para ir al aeropuerto aceleró el carro? ¿Y qué hace ese mismo chapín? Siembra los frenos. ¿Hay alguna diferencia entre el amarillo de los estados y el de aquí? Que allá le dicen yellow y aquí le dicen amarillo, ¿no? ¿O es lo mismo? No sé, pregunto. Parece un significado distinto en inglés. ¿Qué es lo que nos hace en Estados Unidos frenar el carro
y sembrar los frenos así, hagamos aquel escándalo en la calle. La multa. A la mano me ponen $200 multiplicado por 7.4. ¿Cuánto es? Pero no es que desconozcamos la ley, es que allá nos da miedo la consecuencia. ¿Y saben qué? Ese mismo ejemplo nos pasa como hijos de Dios. A veces conocemos la ley, pero no nos queremos someter a ella porque no amamos. Y a veces simplemente lo hacemos por miedo, por temor o porque nos miren. Pero cuando uno realmente ama y el impacto de Jesús en su vida es tan grande, uno se somete a la voluntad de Dios y no le cuesta. Porque uno ama y al amar uno quiere hacer esa voluntad. Pero cuando no amas es una carga y te pesa. Y por eso es que tenemos tantas administraciones donde empiezan, es que qué difícil vivir en santidad, pastor. ¡Hala, qué complicado es el tema de la santidad! Es que mire qué duro es esto. ¿Por qué es duro? ¿Por qué es difícil? Simple y sencillamente es duro y es difícil por una razón. Porque no amamos. Porque el amor de Dios está ahí como teoría, pero no vive en nuestros corazones. Y por eso es que nos cuesta someternos. Y cuando nos sometemos, le tenemos más miedo a la infracción o a la consecuencia que a lo que realmente Dios nos está invitando. Porque sería tan fácil que cuando el amor de Jesús impactara nuestra vida, simplemente dijéramos, aquí estoy. Y que su voluntad fuera hecha en nosotros. Y por eso es que nos perdemos en las doctrinas. Y por eso es que nos perdemos en la vida. Y por eso se perdió la iglesia hace más de 500 años. Porque el amor de Jesús dejó de impactar la vida. Y no porque no fuera poderoso, es porque endurecemos nuestro corazón y porque nuestra vista la cambiamos de lugar. Y por eso alguien tuvo que decir, ¡ojo! Se están desviando de la verdad. ¿Y saben qué? Eso mismo pasa hoy. Porque hoy deberíamos de estar celebrando con gozo quién es Jesús en nuestra vida. Y dejar por un momento la teoría para convertirla en una práctica en nuestro corazón. Y gozarnos de ese amor y esa salvación que a pesar de nuestra condición y a pesar de no merecerla, está. Y encontrar esa verdad en la palabra. Pero se nos olvida. Se nos olvida que Jesús es el camino. Se nos olvida que Él es la segunda persona de la Trinidad. Se nos olvida que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, como lo leímos. Se nos olvida que Él es la figura central del Evangelio. Se nos olvida que Él es Dios. Se nos olvida que en Él hay vida. Se nos olvida que somos sus hijos y que Él nos ama y que no hay otra manera de llegar. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti, iglesia? ¿Es teoría o es verdad? ¿En quién pones tu mirada todos los días? ¿En quién está enfocada tu confianza todos los días? ¿Eres merecedor de su gracia y de su amor? ¿O necesitamos recordar estas 5 solas, donde la gloria es de Él, donde la voluntad de Dios se encuentra en la palabra, donde tenemos que volver a tener fe y donde tenemos que saber que solo Cristo nos lleva a Dios? ¿Dónde estamos parados como iglesia? Él dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Yo soy esa puerta, dice en Juan 9. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldré y hallarán pastos. Luego dijo, yo soy esa luz, Juan 1:5. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. ¿Realmente Jesús es tu guía? ¿Jesús es tu luz? ¿O todo este tema es nuevo para tu vida? ¿A quién acudes cuando hay problemas? ¿Qué haces? Esta pregunta se le hicieron a Jesús y dijo, ¿a quién iremos? Le dijo Simón Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna.
¿A dónde vas? ¿A dónde acudes? ¿Quiénes son esas palabras de aliento y de vida en tu vida? ¿Qué hace la Escritura en tu vida? ¿Es parte de ti leer la Biblia? ¿Es parte de ti tener esa confianza y esa fe? ¿Sabes que lo que has logrado en tu vida no es por ti, es por gloria y honra del Señor? ¿Sabes que solo Jesús te puede salvar? Eso era la base de la reforma. Eso era lo que se estaba predicando y lo que se quería regresar, pero se perdió en un momento. ¿Y por qué se perdió? Porque la iglesia no tiene un fundamento de hacia dónde ir, porque no lee, porque no entiende realmente quién es Jesús, porque no saben y dan por sentado el regalo de la salvación, porque la palabra no mora en nosotros. Y por eso es que es tan fácil a veces meternos en problemas doctrinales, porque estas no son verdades en nuestra vida. No te estoy hablando que conozcas teología y que sepas de dónde viene la iglesia reformada. No se trata. Se trata de conocer a Jesús y estar agradecido por su amor, que por su puro afecto te salvó, que Dios quitó el acta de decretos que había en contra de tu vida y que tu vida hoy podás decir que pase lo que pase, tu vida es de Jesús. Miren, tenemos tan en la punta de la lengua el pasaje que dice que todas las cosas ayudan a bien. Pero hay dos condicionantes para ese pasaje. Uno, a los que son salvos, y dos, a los que lo aman. Si tú amas a Dios, Él tiene que morar en ti. Lo reflejas en tu vida. La palabra de Dios es algo que mora en ti. Le das la gloria a Él. La fe está puesta en Él. O seguís buscando tus placeres y seguís buscando a Dios por lo que Él te pueda dar, humanamente hablando. Decir que amamos a Dios es bien sencillo. Por eso es que dice su palabra, que el que me ama guarda mis mandamientos o guarda mis palabras. No es una definición romántica de amor. No es una definición pasional de amor. Es una definición verdadera de convicción, de carácter y de actitud. Que no debería ser ni gravosa, porque cuando yo amo me someto, ¿sí o no? A los que estamos casados, ¿cuántas cosas no hemos cambiado en nuestra vida por amor? Uy, un montón. O sea, un montón. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en el matrimonio. O sea, cuando yo conocí a la Mariale, y nuestro primer supermercado fue el más chistoso que hemos vivido en nuestra vida. Porque cuando colocamos las cosas, yo de repente vi solo cosas verdes. Y dije, me casé con un conejo. Y del otro lado, todo lo que tenía carne, grasa, y helados y no sé qué, va. O sea, gracias por el aleluya ahí. Como se van a dar cuenta, todavía no como muchas cosas verdes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Comencé a comer cosas verdes que no comía, no sabía que existía ese color para comérselo. Se los prometo. O sea, en el Jícaro City lo verde no se da mucho porque es muy seco, entonces tienen que entender que ahí hay que ver otras cosas, ¿verdad? O sea, por el calor de allá, o sea, no esperen encontrar una pradera linda y aquellas lechugas floreciendo, no hay. Entonces, no lo conocí. Pero me adapté a que tengo que comer cosas verdes. Y ahora me como los brócolis, y ahora me como la lechuga, y ahora entiendo que es una ensalada rica, después y que es un almuerzo. No me están castigando, me explico. Me enseñaron a comer. Y cedí esa parte, que no todo tiene que ser grasa, carne y lo que sea. Y así un montón de ejemplos más. Pero ¿por qué no le pesa a uno? Porque uno ama y quiere formar lo nuevo. ¿Por qué te va a pesar entonces si decís que amas a Dios someterte a esa voluntad? Si realmente lo amas, ¿no es fácil someterse a esos mandamientos y ponerlos en práctica? ¿No el impacto y el favor de Dios fue tan grande en tu vida que estás tan agradecido que se lo querés decir a todo el mundo, así como el favor que te hizo tu amigo aquella vez que te fue a traer? No, simplemente Él es Dios y Él es el Salvador y Él es la segunda persona de la Trinidad y te amó a tal punto. Muchos de ustedes me han dicho que mira, antes no daban un peso por mí. Y Dios lo dio todo a través de Jesús. ¿No eso debería ser algo impactante en tu vida? ¿O no? ¿Quién tiene las palabras de vida eterna en tu vida? ¿Quién las tiene? Juan 10, del 14 al 18, dice, yo soy ese buen pastor y conozco mis ovejas y las mismas me conocen. Así
como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él te conoce. Él te conoce. Él sabe lo que tu corazón hay. La pregunta es, ¿tú lo conoces a Él? ¿Sabes que Él puso esa vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Y sabes que Él te sigue amando? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Me impacta lo que Romanos 3 del 10 al 12 dice, como escrito está, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¡Ah! ¡Ay, qué verdad más dura! Sí, no sos bueno. ¿Qué te puedo decir? No lo digo yo. Es que no es tu moralidad lo que salva, como te lo dije al principio de esta prédica. No es lo bueno que pensés y qué bueno. Es Jesús, iglesia. Dejemos de pensar que somos merecedores de la gracia y el favor. Dejemos de pensar que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Dejemos de pensar que Dios está a nuestra disposición. Dejemos de pensar que Dios es bueno por los regalos que nosotros mal llamamos bendiciones porque nos da algo material. La bendición es su amor, su misericordia, su poder que habita en tu vida y que cambió y transformó. Pero ¿dónde está tu vista? Aquella gente quería ser salva y como no conocía la verdad le dijeron, ¿sabes qué? Da plata y vas a ser salvo. ¿Qué te han dicho hoy del evangelio? Conocí a Jesús y vas a ser rico. Sentíte merecedor de la gracia de Dios porque lo sos una buena persona. Eso no es el evangelio. Tú y yo no somos merecedores de nada. Es su pura voluntad y su puro amor lo que ha hecho que tú y yo seamos salvos. Lo que su bondad ha sido en tu vida. Y por eso es que todas las mañanas son nuevas y mejores tus misericordias. No porque lo merezcas. No porque sirvas, y esto no es un sacrificio, debería ser un gozo. Quítense la idea que me estoy sacrificando para ir a la iglesia a las 9 o servir en el servicio de la mañanita que está a las 8. No es un sacrificio, debería de ser un gozo. ¿O no amamos a Dios? Entonces, es que no es por lo que hagas lo que vas a ser salvo. No es porque si predicas, no predicas y serviste en Blas y no sé qué. No. Es por su amor. Eso es el verdadero evangelio. Romanos 10, del 8 al 13, y si pueden llamar a los músicos, por favor, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues es el mismo el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Saben en qué momento este pasaje se hizo verdad en mi vida? ¿Saben en qué momento dejé de sentirme merecedor de la gracia de Dios? ¿En qué momento de mi vida comencé a buscar la verdad de la Biblia? ¿En qué momento tuve mi primer encuentro con la fe? Y le di la gloria a Dios. Y esas tesis fueron clavadas en mi corazón. Hace más de 20 años, como ustedes sabrán, me desahuciaron.
Y Dios tuvo misericordia en salvarme. Pero antes de que Dios me sanara, una noche, mientras la enfermedad avanzaba, no se me va a olvidar que estaba solo en mi cuarto y tenía una necesidad de hablarle. Había venido a la iglesia muchas veces, había crecido en un hogar cristiano, conocía aparentemente la Biblia, pero no fue hasta esa noche que le dije: Señor, quiero conocerte. Yo no quiero tener miedo a morir mañana. Me lo habían dicho, eran días los que me quedaban de vida y tenía un miedo a morir. Sentía que a mi corta edad pues no había pecado. ¿Qué había hecho de malo? ¿Qué es lo que tanto había hecho malo para morir? Pero todos esos paradigmas fueron botados esa noche cuando le dije: quiero conocerte. Ya no quiero que seas más el Dios de mis papás, el Dios de mis abuelos, de mis tíos. Quiero que seas mi Dios y mi Salvador. Nadie me guió en esa oración de fe. Yo no entendía al 100%, pero tenía necesidad de rendirle mi corazón. Y esa noche comencé a sentir una paz que no se imaginan. Y no le dije nada a nadie. Y esperé que llegara la noche del día siguiente porque necesitaba seguir hablándole. Y así pasaron las noches, donde cada día le decía que lo amaba y que lo necesitaba, que necesitaba conocer su verdad. Y así conocí a Jesús en esa cama, donde aparentemente no había esperanza. Pero esas noches el miedo se fue. Y sabía que si moría, iba a estar con Cristo Jesús. Y ahí entendí el pasaje, que para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ahí entendí la Biblia. Y entendí que yo no era merecedor de nada. Que no era por lo que yo hubiera hecho. No era por lo que me habían heredado en el tema de la fe. Era porque la verdad se encontraba en la Biblia. Era porque su puro amor y por su pura gracia Él quería que yo le conociese. Allí entendí que tenía que poner mis ojos en Cristo Jesús. Yo no dependía de un diagnóstico médico. Allí entendí que tenía un Padre que, a pesar de mi condición dura, y que había conocido al Señor Jesús, que había oído, que había orado, que había servido desde niño, no era la forma de llegar al Padre. Era solo a través de Cristo Jesús y su amor. Y eso hasta la presente fecha sigue impactando mi vida. Porque la única razón por la cual yo puedo entender que hoy estoy de pie se llama su amor y su misericordia. Yo no soy bueno. Yo soy un gran pecador, se los digo. Probablemente el menos santo que está aquí en este lugar. No tienen idea de todo lo que Dios tiene que seguir tratando en mi vida. Pero si estoy aquí es porque Él decidió amarme. Y no hay nada que yo pueda hacer y solo le agradezco. Y ahí entendí, en esa cama, en esas noches, y por eso es que la alabanza me impacta tanto, que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Porque ahí donde te humillas, donde te rendís, ese es el lugar más grande donde un humano puede estar, en esa presencia de Dios. Yo no sé si tú ya has conocido al Señor Jesús. Hoy es el momento que estas 5 verdades y estas tesis sean clavadas en tu corazón. Yo te invito hoy que cierres tus ojos y voy a hacerte esta pregunta. ¿Habrá alguien aquí que necesita volver a poner sus ojos en Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero, aunque yo ya lo haya conocido, yo quiero volver a saber que la verdad está en la palabra? Quiero volver a saber que la gracia es de Dios, que el amor es de Dios. Yo soy el primero que levanta la mano. ¿Habrá alguien más conmigo que quiera reconocer
Gracias por tu mano en alto. Gracias por tu mano. Gracias por tu mano. Gracias por las manos de todas estas personas, Señor. Te pido que veas a todos los que levantamos nuestra mano, Señor. Y hoy estamos reconociendo públicamente que te necesitamos, Señor. Muchas veces hemos pensado que por lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho aparentemente en tu obra o en tu reino, nos hace merecedores de muchas cosas. Padre, nos hemos sentido, Padre, que tú has sido bueno por lo que nos has dado, no por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Padre, quítanos las vendas, Señor, y clava estas verdades de amor, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que solo tú eres ese camino, Padre, que tenemos que volver a poner nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra fe en ti. Ayúdanos a regresar a oír tu voz en la palabra. Ayúdanos a darte gloria en este proceso, Señor. Ayúdanos a saber, Padre, que tú eres ese Padre y ese Dios de amor. Quítanos, Señor, ese orgullo, esa vanidad, y llévanos al lugar más alto, Señor, que es tu presencia, Señor. Ayúdanos a llevarnos ahí a tus pies, Señor, para que nos transformes. Porque ni siquiera eso podemos hacer. Ni siquiera eso podemos hacer. Padre, cambiar. Necesitamos que tú nos cambies, que tú nos guíes, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender que para nosotros como tus hijos, el vivir es Cristo Jesús y el morir es ganancia. Ayúdanos a que estas verdades sean clavadas en nuestro corazón. Haznos regresar a tu evangelio, Señor. Por favor, haznos regresar a tu verdad, a tu amor. Y mientras estamos orando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en este lugar que diga: yo quiero por primera vez conocer a Jesús como mi Salvador? Alguien que diga: yo quiero confesar con mi boca, como lo leímos, y creer en mi corazón en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar que lo quiera hacer? Si hay alguien, te quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera conocer a Jesús como su Señor y Salvador? Vamos a orar por las personas que se pusieron de pie. Padre, gracias, Señor, por estas personas que hoy están conociéndote, Señor. Te amo, Señor, y te pido que hoy como iglesia juntos, Señor, podamos confesar con nuestra boca, Señor, que tú eres el único camino al Padre. Como lo dice Juan 14:6, que tú eres esa luz, que tú eres esa puerta, que tú diste tu vida por las ovejas, y hoy queremos ser obedientes por amor, no por temor. Queremos dejar en un momento la práctica, dejar la teoría para comenzar a vivir en ti, Señor, y ser los hijos que tú quieres que seamos, Señor. Revélanos esta verdad, Señor, y ayúdanos a vivir el evangelio conforme a tu voluntad, Señor. Haznos regresar y reforma nuestro corazón, Señor. Reforma y cambia nuestra vida. Este es nuestro anhelo, Jesús, y danos esta esperanza. Tómanos de la mano, abrázanos como tus hijos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento, Señor. Y mientras comenzamos a adorar al Señor en esta tarde prácticamente, quiero que te pongas de pie, iglesia. Y si alguien quiere pasar al frente para encontrar esa verdad y necesita desahogarse con Jesús, nuestros servidores y ancianos van a estar aquí orando por ti. Puedes pasar al frente si quieres conocer más de Cristo Jesús. Y deja que Dios toque. Y hoy no cantes por cantar, comienza a adorarlo en señal de gratitud.